El siguiente mensaje, por el pastor Carlos Contreras, es una producción de la Iglesia Gracia Soberana de Ciudad Juárez. Este mensaje es el último, viene siendo el número 11 realmente, porque fueron 11 mensajes en la serie Escudriñando Santiago, y el 10º que ustedes han tenido tarea para aplicar y para contestar. Es el 10º y se llama La fe se ve en la práctica de oración. La fe se ve en la práctica de oración. Y vamos a leer Santiago, capítulo 5, a partir del 12 hasta el final. Del 12 hasta el final. Y dice: y sobre todo, hermanos míos, no juréis, ni por el cielo, ni por la tierra, ni con ningún otro juramento. Antes bien, sea vuestro sí, sí, y vuestro no, no, para que no caigáis bajo juicio. ¿Sufre alguno entre vosotros? Que haga oración. ¿Está alguno alegre? Que cante alabanzas. ¿Está alguno entre vosotros enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos míos, si alguno de entre vosotros se extravía de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino, salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Bueno, en esta última sección vemos la conclusión de Santiago a toda su carta. Que aquí está Santiago dándole cierre a su carta a la iglesia y está terminando con 3 temas muy sencillos y muy claritos de ver. Versículo 12 trata sobre los juramentos. Luego, a partir del 13 hasta el 18 trata sobre la oración, orar por las necesidades, en especial por los enfermos. Y al último, en el 19 y el 20, nos deja con una exhortación para ayudar a los hermanos, o una exhortación de que ayudemos a los hermanos que se extravían de la fe o se extravían de la verdad más específicamente. Entonces vamos a ver estas tres secciones así con cuidado. La primera de ellas, versículo 12, Santiago 5:12. Lo voy a volver a leer. Dice: y sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni con ningún otro juramento. Antes bien, sea vuestro sí, sí, y vuestro no, no, para que no caigáis bajo juicio. ¿Okay? Aquí es donde vemos que Santiago está terminando, porque dice, y sobre todo, no está diciendo que todo lo que nos dijo, lo más importante de ello es que no juremos. No, está diciendo, y sobre todo, como una manera de terminar, una manera de concluir su carta, ¿verdad? Quiere decir, aquí al final te estoy diciendo algo también muy importante. Y tiene que ver con el tema general de Santiago que nos ha estado hablando, y creo que en toda su carta el énfasis fuerte ha sido sobre nuestro hablar. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca y refleja lo que tenemos realmente nosotros. Si hablamos de la fe se ve, podríamos haber puesto también la fe se oye, ¿verdad?
Porque en base a lo que hablamos nos damos cuenta qué es lo que realmente hay. Entonces aquí el tema del juramento tiene todo que ver con lo que hablamos. ¿Qué es el jurar? Cuando tú juras, ¿qué es lo que estás haciendo? Estás de alguna manera tratando de reforzar algo que te vas a comprometer. Tú estás diciendo algo, estás dando tu palabra o te estás comprometiendo con algo o estás diciendo lo que yo te estoy diciendo es verdad y mira, te juro por esto. Y buscas algo que de alguna manera tenga un peso, que refuerza a la otra persona que definitivamente has de estar diciendo la verdad porque estás metiendo ahí un elemento, ¿verdad?, de mucho valor para ti. Por eso algunas personas dicen, te juro por la memoria de mi madre. Porque dicen, no, ni modo que vaya él a pisotear la memoria de su madre, no ha de estar diciendo la verdad. Y hay un juramento también muy común aquí en México, ¿verdad? Que personas hacen la cruz con el dedo y dicen, te juro por esta. Están diciendo, te juro por la cruz de Jesús. Y no se dan cuenta lo que están diciendo. El jurar es tratar de darle mayor validez a nuestro compromiso verbal, apelando a algún concepto de alta consideración. En los evangelios vemos que los judíos juraban por el altar y juraban por el templo y juraban por el nombre de Dios y juraban por sus propias vidas. Como decirme a que me parta un rayo si no te estoy diciendo la verdad. Es un juramento. ¿Okay? O en Estados Unidos, ¿verdad?, se usaba, y creo que ya ahorita ya por ley ya no se tiene que hacer así, pero antes, si tú te llamaban a dar un testimonio, te ponían una Biblia y te decían, pon la mano y jura que vas a decir la verdad. O sea, jurabas por la palabra de Dios. Y era una manera como de forzar o reforzar que no vamos a decir una mentira, sino que vamos a decir toda la verdad. Entonces, ¿por qué se hace necesario el juramento? ¿Por qué es que hay juramentos? ¿Saben por qué? Porque la gente somos mentirosos. Y vivimos en una sociedad en donde se tolera y se acepta la mentira como normal. Entonces un político habla y promete y todo el mundo sabe que está diciendo mentiras, que no tiene la más mínima intención de cumplirlos. Entonces en las últimas elecciones algunos candidatos se comprometieron bajo notario que iban a cambiar la ley, que iban a hacer no sé qué tantas modificaciones y que ellos iban a eliminar los plurinominales y toda la cosa, bajo notario. ¿Para qué? Porque su palabra no era suficiente, la gente ya no les cree, entonces se comprometen bajo un notario. Pero ¿para qué se comprometen con un notario si de todas maneras no lo hicieron? Entonces, porque mentimos fácilmente o porque no cumplimos nuestra palabra, porque decimos algo con tal de obtener algo y el político promete algo sin una intención de cumplirlo. Y así somos todos nosotros. Y puesto que hay tanta mentira y tanta falta de lealtad y tanta falta de fidelidad y tanta falta de integridad, entonces buscamos juramentos. Y decimos, no, te lo prometo. Como que ese es un juramentito, ¿verdad? No, mira, sí lo voy a hacer. No, te lo prometo. Allá ya un juramento chiquito. Ya después si no te creen, dicen, no, mira, te lo juro por mi abuela. No te creen, bueno, por mi madre. No, pues por la cruz. Y le vamos aumentando cuando vemos que la gente realmente no nos está creyendo. Y Jesús enseñó en los evangelios que no lo debemos hacer. Y el apoyo de esto que está poniendo aquí Santiago oyó a Jesús decir esto. Y entonces lo pone él aquí en esta carta. Mateo 5:33 dice Jesús esto en el Sermón del Monte. También habéis oído que se dijo a los antepasados, no jurarás falsamente,
sino que cumplirás tus juramentos al Señor. O sea, el Antiguo Testamento, la ley decía, si vas a jurar, tienes que cumplirlo. Pero Jesús dice, pero yo os digo, no juréis de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni jurarás por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro ni un solo cabello. En otras palabras, no eres dueño de ti mismo. Antes bien, sea vuestro hablar sí, sí, o no, no. Y lo que es más de esto, procede del mal. El querer reforzar tus palabras, dice, procede del mal. Y lo que nosotros nos está enseñando Jesús es que no andemos queriendo jurar. Más bien lo que tenemos que decir es la verdad. Sea vuestro sí, sí. Que si dices que sí, en ese momento te comprometes a que sea sí. Y si dices que no, te comprometes a que sea no. No necesitas jurar, nomás mantén tu palabra, comprométete a cumplir tu palabra. Si siempre habláramos la verdad, hermanos, no tendríamos necesidad de jurar, ¿verdad? O sea que el jurar implica que no tienes la integridad necesaria para que te crean que vas a cumplir tu palabra. Y Jesús dice que no juremos porque lo que estamos jurando es algo bueno. Estamos jurando por algo que no debemos nosotros tampoco violar. Si juras por Dios, si juras por la cruz y luego rompes tu palabra, estás ofendiendo aquello por lo cual tú juraste. Estás diciendo, me importa más a mí romper mi palabra que por lo que yo estoy jurando. Entonces, el jurar, es un problema de carácter. El jurar, y por lo que el Señor no quiere que juremos, es porque tiene que ver con nuestro carácter, con nuestra integridad. Debemos ser personas de integridad, personas confiables, personas fieles, personas honestas. Y yo creo que esta es una de las maneras principales o más claras que nuestras obras reflejen nuestra fe. Si la fe se ve, debe verse en que somos personas íntegras. Somos personas de palabra. Si decimos que creemos en un Dios que todo lo ve y todo lo juzgará, incluyendo cada palabra que sale de nuestra boca, entonces debemos de ser personas que siempre hablamos con la verdad. Y si nos vamos a comprometer con algo, quiere decir que lo vamos a cumplir. Somos y debemos ser personas confiables. Que si decimos que sí, es sí. Si te apuntaste para hacer un panqué, Silvia no debería tener necesidad de hablarte para recordarte. O Silvia no debería, por si las dudas, pedirle a otras 10 personas que hagan panqués también, porque ya sabe que algunos no van a cumplir con su compromiso. No deberíamos tener que empezar, por ejemplo, a tener la reunión de los domingos sabiendo que a las 11 de la mañana va a llegar la mitad de la gente y la otra mitad va a llegar después de las 11 de la mañana. No deberíamos estar teniendo que dar reportes sobre cómo va la asistencia de los grupos de casa, porque todo el mundo cumpliríamos con nuestro compromiso, a menos de que fuera casos de fuerza mayor. Y ese es el punto de aplicación que quiero traerles, hermanos. Aunque a lo mejor nosotros, hace mucho tiempo que yo no escucho a nadie que jure, que me diga, no, te lo juro, Carlos. Hace mucho tiempo que no escucho a alguien así, ni siquiera como antes se usaba mucho,
como una forma de hablar. No, hombre, no, y te juro de veras, no, hombre, no, y te juro acá y te juro allá. Era una manera de hablar, pero ya no lo he escuchado yo mucho. Pero ¿saben qué? Todos de alguna forma hemos adquirido algún tipo de compromiso o de algún tipo de voto formal con nuestra palabra. Nomás tomen el ejemplo de los que se han casado. Cuando tú te casaste, adquiriste un voto matrimonial, te comprometiste a cumplir tus votos en tu matrimonio. Y era una promesa que tú hacías por el resto de tu vida. Ahí no se te pidió, el pastor no te pidió o el juez no te pidió que juraras, ni bajo la Biblia, ni que pusieras tu mano, nada. Tú te estabas comprometiendo verbalmente, simplemente que tu sí fuera sí y tu no, no. Y cuando se dice, te comprometes y prometes amar a tu esposa todos los días de tu vida, amarla y respetarla todos los días de tu vida, y tú dijiste sí. Te comprometes a serle fiel a tu esposa o a tu esposo todos los días de tu vida, y tú dijiste sí. ¿Por qué creen que en la Semana Santa necesitamos tener una reunión con matrimonios y con padres? Porque, hermanos, nos comprometimos y yo creo que tal vez todos los días rompemos nuestros votos matrimoniales. Cuando rehusamos amarnos, cuando rehusamos respetarnos, cuando nos faltamos el respeto en nuestro matrimonio, ¿sabes qué estás haciendo? Estás rompiendo tu palabra. No nomás rompes tu palabra cuando te separas. Rompes tu palabra cuando no cumples tus votos. ¿Cuándo fue la última vez que revisaste tus votos? Lo que tú te comprometiste que ibas a hacer en tu matrimonio. ¿Fue tu sí un sí? ¿O fue un sí a lo mejor? O tal vez sí, no sé, ¿verdad? No sé si vaya a poderlo cumplir, pero por lo pronto pues me comprometo. Y sabes que la otra persona se casó contigo creyendo que tu sí era un sí verdadero. Cuando caes en conflictos matrimoniales, cuando caes en tu egoísmo, si estás en egoísmo, ya no estás amando. Cuando caes en orgullo y te enalteces, cuando quieres controlar a tu pareja o que se haga lo que tú dices, cuando buscas que la otra persona atienda tus necesidades en lugar de tú ser la persona ideal para la otra persona, cuando te peleas, cuando insultas, cuando te irritas, estás en esencia faltando a tus votos, porque cuando te casaste no dijiste y me comprometo a pelearme contigo. Dijiste me comprometo a amarte y respetarte todos los días de mi vida, servirte. Y yo que he tenido el privilegio de oficiar tantas bodas, tan hermosos los votos que se escriben. No, a lo mejor nomás deberíamos decir una sola cosa y decir sí me comprometo y cumplirlo. ¿Qué, por ejemplo, con tus compromisos financieros? ¿Qué cuando firmaste un papel y dijiste que ibas a pagar a tiempo? Cuando pediste prestado. Cuando a alguien le dijiste, sí, préstame, te lo pago la semana que entra. Y la semana que entra llegó y dijiste, híjole, pues no, mejor que, no va a ser como que no estoy. Voy a ser loco. A lo mejor se le olvida. No traigo ahorita, no, pero ¿cómo le pago? No, pues es que le dije que lo iban a pagar la semana que entra, ¿y ahora qué hago? No, pues como que le digo una mentira. No, ¿sabes qué? Lo que pasó fue esto y pasó esto otro. Pero la semana que entra sí. Y otra vez te vuelves a comprometer. Y otra vez lo vuelves a romper. Una vez, basado en la escritura de lo que dice el Señor Jesús, que cuando venga una persona a pedirte prestado, que se lo des. Y eso es virtuoso para el que se lo está dando, pero es desvirtuoso para el que lo está pidiendo,
porque quiere decir que Jesús está diciendo, mira, el que te va a pedir prestado, lo más probable es que no te pague. Y me acuerdo una vez que alguien me pidió prestado y era una cantidad más o menos, y me acuerdo que le pregunté a mi papá, de esas veces que pues no sé, estaba humilde yo, ¿verdad? No sé. Y le pregunté, le dije, oye papá, ¿cómo la ves? Mira, me está pidiendo esta persona este dinero. ¿Cómo la ves? ¿Crees que se lo deba prestar? Y me dice mi papá, mira, ¿y es una persona cercana a ti? Sí. Dice entonces, si se lo vas a prestar, desde que se lo prestes, hazte la idea que no te lo va a pagar. Si no estás dispuesto a que no te lo pague, no se lo prestes. Sabio mi padre. Sí se lo presté y sí me pagó. Pero ¿qué es lo que pasa? Es que tomamos a la ligera nuestros compromisos. Aun si tú usas una tarjeta de crédito, esa tarjeta de crédito cuando tú, ¿por qué te piden firmar? Porque es un compromiso tuyo. Es tu nombre, estás jurando ahí que tú estás jurando, pero te estás comprometiendo, es un voto que vas a pagar. Y entonces cuando están ahí, llámete. Bueno, hay personas que están ahí, los cobradores le están llamando a sus casas, cambian el teléfono. Y creen que eso es virtud. Hombre, estos son unos malvados, ahí andan tras de mí. Bueno, es que tú te comprometiste. Diste tu palabra y no la cumpliste. ¿Y qué cuando te presta un hermano? Hasta una herramienta, hasta algo que llevaron a tu casa. No, yo te lo llevo después. Tienes 6 meses, ahí está todavía en tu casa. O sea, démonos cuenta, hermanos, que nosotros estamos continuamente comprometiéndonos. ¿Y qué si habláramos tu compromiso con los hermanos de la iglesia? Me dice a veces Mauricio bien triste, ¿no? Me dicen las hermanas que trabajan en el cunero que hay personas que se apuntan y dicen, no, a mí me toca fulano. Ya sabes, Mauricio, cuenta conmigo. Y la semana que le toca, no viene. Y anda el pobre Mauricio ahí teniendo que buscar ahí espontáneos para que se metan y cubran el espacio o el lugar que dejó esa persona. Oye, discúlpame, no, es que mira, algo pasó y que aquí está otro que me cayó visita y que no sé qué otro y tiran pues es una mentira lo más probable. No, la próxima vez ya sabes. Y otra vez. ¿Qué tus compromisos con el Señor? No, Señor, ahora sí me voy a levantar todos los días y vas a ver, Señor, y voy a leer tu palabra y voy a asistir al grupo, ahora sí le voy a echar ganas. ¿Cuánto te dura? 2 semanas, 3 semanas. Y al que te estás comprometiendo, estás dándole votos al Señor, le estás diciendo lo que sí vas a hacer. Entonces cuando dicen no juréis, que no andemos nosotros jurando lo que está diciendo el Señor, lo que pasa, lo que debes de trabajar es en tu palabra. Y lo más probable es que muchos de ustedes están llegando a esta conclusión, ya no me voy a comprometer con nada. Para no romper mis votos, ahora voy a hacer así, como las ¿cómo se llaman? Las estas que flotan en el agua, las medusas, no son medusas, ¿cómo se llaman? Aguamalas, ¿verdad? No tienen 0 carácter, no tienen nada o sea, están aguadas así los que no se comprometen con nada. No me quiero comprometer para no quedarte mal. Eres una aguamala. No tienes carácter, no tienes palabra, no tienes solidez. No tienes ninguna consistencia, no eres nada confiable, no hay nada de qué agarrarte, ¿verdad? Así nomás aguado, no, ¿sabes qué? No me quiero comprometer. Si vengo, pues a lo mejor ahí me ves. Pero si no vengo, pues no te fallo. Imagínate casarte así. ¿Quién se va a querer casar contigo? ¿Te comprometes a amar a esta mujer? Mira, no me quiero comprometer para no fallar. A lo mejor te voy a amar. Y si te amo, pues te vas a poner bien contenta. Pero si no te amo, no te quiero desilusionar. ¿Cómo la ves? ¿Le entras así?
Decimos, no. Nos hemos acostumbrado a la infidelidad, a la deshonestidad. Mentimos tan fácilmente, hermanos, para salirnos de un compromiso. Fallamos a nuestro compromiso y luego mentimos para cubrir nuestra infidelidad. El Señor dice, mi iglesia no debe ser así. Mi iglesia, su sí debe ser sí. Y su no debe ser no. Debemos ser una iglesia fiel que cumple su palabra. Y dice, y cualquier otra cosa es ya algo malo. Y dice, no lo hagas para que no caigas bajo juicio. ¿Por qué? Porque el Señor va a juzgar esas cosas. Él dice que el padre de toda mentira es el diablo. Él es el que la inventó. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con lo que hablamos. Debemos de hablar y ser confiables. No debería necesitar jurar el pueblo de Dios, porque debemos de ser un pueblo íntegro. Y vean nomás ustedes el potencial del testimonio que le podemos dar a esta ciudad. Si la iglesia fuera íntegra, si la iglesia siempre hablara la verdad, si los cristianos, que los banqueros supieran que tú como cristiano eres una persona íntegra, decían, quiero que todos mis clientes sean cristianos, porque esos cuando dicen que van a pagar, pagan. Pase lo que pase, llueve, truene, nieve, pagan. Porque se comprometieron, porque el que da su palabra la cumple. Y ahorita la iglesia, hermanos, tiene una falta de credibilidad enorme. El índice de divorcio en el mundo es exactamente igual que el divorcio en la iglesia, entre cristianos. O sea, la palabra del cristiano vale exactamente lo mismo que una persona que no es creyente. Y si hiciéramos una investigación del porcentaje de las cuentas que no fueron pagadas, cuántos de esos son cristianos y cuántos no, probablemente la proporción sería exactamente la proporción que tiene la población. Vean el potencial que tenemos nosotros de ser un pueblo íntegro que siempre habla la verdad. ¿Cómo andas tú con tus sís? ¿Cómo andas con tus nos? Ahí está la aplicación. La segunda parte, que es la más larguita, dice el versículo 13. Santiago 5:13. ¿Sufre alguno entre vosotros que haga oración? ¿Está alguno alegre que cante alabanzas? ¿Está alguno entre vosotros enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Ahora, este pasaje es una continuación del tema también que vimos en el capítulo 5 de Santiago sobre el sufrimiento, sobre las pruebas. Y aquí está diciendo, ok, aquí nos está dando la receta. ¿Alguno de ustedes está sufriendo? Y dice Santiago, que ore, que haga oración. ¿Alguno de ustedes está sufriendo? Que ore. Tan sencillo. ¿Saben una cosa? El orar es un acto de humildad. Es un acto de sumisión. Y Santiago nos está diciendo, humíllate bajo la mano poderosa de Dios. Porque Dios da gracia a los humildes. Y tú me dices, ¿cómo que el orar es un acto de humildad? Sí, mira lo que dice Primera de Pedro 5,
versículo 6. Dice, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Echando. ¿Cómo te vas a humillar? Fíjate que no es un punto y aparte es una coma. ¿Cómo te vas a humillar? Humillados bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte. ¿Cómo? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. La versión internacional dice, depositando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, si el humillarse significa que tú echas tu ansiedad sobre Dios, quiere decir que no echar tu ansiedad sobre el Señor es orgullo, es soberbia. Estamos diciendo que nosotros somos más capaces de resolver nuestras dificultades que el Señor mismo. Eso es lo que estamos diciendo. Que nosotros podemos con nuestras broncas. Que no necesito a Dios. Y la razón por la que debemos echar nuestra ansiedad es que dice que Él cuidará, Él tiene cuidado de nosotros. Entonces, si no confiamos nosotros en Dios con nuestras necesidades, quiere decir que no estamos creyendo su amor y su cuidado. Creemos que nuestro bienestar depende de nosotros. Entonces permanecemos en ansiedad, permanecemos en esa, en esa angustia de nuestras broncas y andamos pensando, de alguna manera le voy a hacer para resolver esto, de alguna manera le voy a hacer para resolver esto. Y no dormimos y no y nos seguimos preocupando y andamos ansiosos y preocupados y angustiados. Y ahí lo traemos porque nosotros en el fondo estamos pensando, yo tengo que resolver esto. Se los digo por experiencia, hermanos, porque yo soy el capitán de la ansiedad. O sea, soy experto en ansiedad. Y a veces hemos pensado que una persona que se preocupa por las cosas es más responsable o es virtuoso el ser preocupón. La Biblia dice que es pecado. Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos. Es un mandato. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. El apóstol Pablo está diciendo lo mismo que está diciendo Santiago. ¿Sufres? Haz oración. Dice Pablo, no estés afanándote, no estés ansioso. ¿Tú tienes broncas? Dale a conocer a Dios tus peticiones, dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. La respuesta de la oración es que vamos a caminar en paz si oramos y levantamos al Señor nuestras peticiones. Si alguno sufre, que ore. ¿Tienes broncas? Ora. ¿Ok? Y no, al contrario, decir, no, pues yo sé, pues sí, orar sí sirve, pero yo sé que yo tengo que resolver esta onda. No, orar sirve más que lo que tú puedes hacer. Es más poderosa la oración. Como por ahí no sé quién era el héroe de la fe en siglos pasados, ¿verdad? Que cuando tenía, no sé si era Lutero o alguien así, ¿verdad? Que decía, oye, vas a tener una bronca más grande, entonces hay que orar más. No hay que trabajar más, tenemos mucho trabajo, hay que orar más. Hay que depender más de la oración, es lo que nos está diciendo aquí Santiago. Ahora, a lo mejor tú dices, no, yo no tengo broncas, entonces yo estoy libre de orar. No tengo que orar porque pues, no tengo peticiones al Señor. Estoy feliz ahorita, mi vida está en prosperidad, no tengo necesidad, no hay nadie enfermo en mi familia, estoy bien. Dice, no, tú también tienes que orar. Es más, tú debes de cantar alabanzas al Señor. Y nuestras alabanzas que son palabras que le estamos mandando al Señor. Dice, tú también tienes que estar en comunicación con Dios. Y desgraciadamente, como les he dicho, a veces la prosperidad es una prueba más difícil que la adversidad, porque la adversidad a veces sí te quebranta y te lleva a humillarte delante de Dios y buscar y depender de Dios. Algunos no. Algunos están en la adversidad y están tercos dándose topes contra la pared. En lugar de humillarse y decirle, Señor, te necesito, ayúdame.
Pongo en tus manos este problema, pongo en tus manos mi corazón, pongo en tus manos mi necesidad. Solo tú, Señor, la puedes suplir. Pero en la prosperidad, cuando todo está bien, nos olvidamos del Señor. Nos olvidamos de alabarlo y de darle gracias. Yo se los digo, cuando yo tengo broncas, yo oro mucho. Y cuando no tengo broncas, no oro tanto. Ni alabo al Señor tanto. Es una prueba difícil la prosperidad. Ahora, Santiago pone en específico el caso de alguien enfermo. ¿Ok? Porque es uno de los retos más grandes que tenemos en las pruebas que tenemos, la enfermedad. Dice, si alguno está enfermo, es más, dice que llame a los ancianos para que oren por él. Qué curioso que no dice, si uno está enfermo, pues que ore más. No, dice que oren por él. ¿Por qué? Porque cuando estás enfermo, la enfermedad te jala tanto. La enfermedad nos hace egoístas, hermanos. Cuando estás enfermo, lo único que estás pensando es tu dolor, tu necesidad, tu problema, todo. Te olvidas de los demás. Entonces el Señor sabe que el reto del enfermo es estar continuamente pensando en uno. Muy virtuosos y muy santos y muy espirituales son aquellas personas que estando en dolor y en enfermedad están más preocupados por los demás. Es la excepción, no la regla. Entonces dice el enfermo que llame a los ancianos para que vengan y oren por él, porque el reto debilitante de la enfermedad es muy grande. Entonces el enfermo debe llamar a otros a que oren por él. Y noten que la responsabilidad de llamar es del enfermo. Nunca dejamos de tener responsabilidad. Y eso me hace curioso, porque a veces nosotros estamos esperando que otros se den cuenta que estamos en necesidad y vengan y la suplan. Y la Escritura dice, no, tú eres responsable, tú tienes una necesidad, tú estás enfermo o tú estás en necesidad, tú tienes que levantar el teléfono y decir, ayúdenme. ¿Saben por qué? Porque es humildad pedir ayuda. Porque es arriesgarse a que te digan, sabes que ahorita no puedo. Y entonces, cuando tú no pides ayuda, estás queriendo que otros se fijen en ti. Y de alguna manera es una postura donde tú te estás poniendo como muy importante. Y entonces cuando no se fijan que estás enfermo, ¿verdad? Entonces juzgas a los demás. No, hombre, esto no tiene nada de amor. Estaba enfermo y ni se fijaron en mí. Vine casi arrastrándome a la iglesia. Nadie me dijo nada. Si estás enfermo, ora, pídele a los ancianos. Y la palabra aquí es presbíteros, que son los líderes, son los pastores de la iglesia, que ellos están llamados a servir. Y dice los ancianos porque la verdad de las cosas es que es nuestro privilegio orar por los enfermos y visitar a los enfermos. Es nuestro privilegio y estamos para eso, para enseñar y para cuidar la congregación. Y entonces dice a los pastores, háblale a los pastores, no te sientas mal de hablarle a los pastores saben que ese es su llamado. Entonces los ancianos, los pastores, los presbíteros, no es que tengan más poder o que tengan más fe, pero están ahí para servir y entonces puedes con confianza pedirles que oren por ti. Y sé que no está poniendo a los ancianos como super santos, porque vienen personas a veces y me dicen, pastor, ore por mí. Y digo, pues ore usted, hermana, yo me uno a su oración. No, pero es que usted, yo sé que usted sí, el Señor lo oye. Ay, ¿por qué me va a oír a mí, a usted no? Es un error pensar que el Señor sí va a oír las oraciones de uno, pero no va a oír las oraciones de otro. ¿Cómo sabes si el pastor tiene fe para ti? En el versículo 16 dice que oremos los unos por los otros. Aquí el caso de que se llame a los pastores no es porque los pastores tienen más fe, sino porque los pastores tienen probablemente más disponibilidad. ¿Ok? Estamos ahí para orar. Entonces, llámale a los pastores. Pero si realmente quieres tú que el Señor obre, más bien busca a alguien que tenga mucha fe para orar. Y esa persona probablemente es la que el Señor va a usar para sanarte. ¿Por qué? Porque la oración de fe es la que es eficaz para que te levante el Señor. Entonces, lo que estamos buscando es fe.
Y ahí entra esto de que sea ungido con aceite. Vamos a explicar qué es esto de ser ungido con aceite, hermanos. El aceite no es aceite bendito. ¿Okay? No es un aceite bendito que te lo ponen y te quema así un poquito y sientes calientito. ¡Wow! Ahí está el poder, ahí me pusieron. No, eso se llama magia. ¿Ok? Eso es hechicería. No, el aceite no tiene poder. El aceite es principalmente un símbolo y una ayuda. Es un símbolo, dice la Escritura, de varias cosas, pero las principales es un símbolo del Espíritu Santo. ¿Okay? Cuando somos ungidos con aceite es un símbolo del Espíritu Santo, de la presencia del Espíritu. Cuando el pastor te unge, cuando yo oro por un enfermo y lo unjo con el aceite, le digo, Señor, ponemos este aceite como un símbolo de tu Espíritu, como señal de tu Espíritu. Y también es un símbolo, ¿sabes de qué? De consagración. Cuando en el Antiguo Testamento se ungía a una persona, era una persona que se consagraba. Y el enfermo necesita consagrarse. Cuando te ungen, ora por mí, úngeme con aceite, estás diciéndole, Señor, aquí estoy, me entrego a ti, me pongo en tus manos. ¿Ok? Es un símbolo para ti y tú debes ahí de ver, a ver, realmente estás ahí entregándote a la voluntad del Señor. Señor, estoy para ti. Si tú vas a llamarle a los pastores para que oren por ti, tienes que estar dispuesto a consagrarte al Señor. Y es una ayuda también, porque el aceite nos ayuda. En esos tiempos el aceite era medicinal. Pues llegaban las personas, no había penicilinas, no había nada de esas cosas. Entonces el aceite se usaba. Si estaba alguien ahí con una riuma o con una parálisis o con un dolor, ¿saben qué? Los pastores iban, le ponían aceite y le daban un masajito. Lo ungían. Así se usaba. Entonces, pero era una ayuda. Y también es una ayuda para ti cuando tú estás recibiendo ese aceite. Tú estás diciendo, Señor, aquí estoy, ayúdame, sáname, dame de tu espíritu. Así como estoy siendo ungido ahorita con aceite, Señor, esté recibiendo. No es tanto una cuestión sacramental de que ahí va un poder en ese aceite, sino de que es una ayuda y es un símbolo de lo que el Señor va a hacer contigo. ¿Ok? Entonces no es mágico. No es mágico, el aceite no tiene poder, lo que tiene poder es nuestra fe. Dice, y esa fe, la oración de fe, dice, restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. ¿Cómo empezamos, Santiago? Si alguno tiene necesidad de sabiduría, que la pida, pero que la pida sin dudar. Entonces el que ora, ore sin dudar. Porque si tú vas a orar por el hermano en el grupo de casa que está diciendo, hermanos, me acaban de detectar cáncer, y tú vas y te acercas, no, yo me se me hace que el Señor no lo va a sanar a este, ¿verdad? Pues ¿para qué oras? O sea, ¿para qué oras? La oración es una oración de fe. ¿Sabes una cosa? El Señor te puede sanar, el Señor te quiere sanar. Y tú oras con una convicción, Señor, yo quiero a mi hermano. Y amo a mi hermano y te pido que lo sanes, Señor, porque yo sé que tú eres un Dios misericordioso y bueno y quieres sanarlo. Entonces extiende ahora tu misericordia sobre él. La oración de fe es la que levanta al enfermo. Ahora, ¿qué si no se sana? ¿Qué si no se sana? Pues hay un sector en la iglesia evangélica que dice, no se sanó es porque no tuviste suficiente fe, porque Dios siempre sana. Bueno, esas personas ignoran las Escrituras, porque si el Señor siempre sana, ¿cómo es que Pablo podía orar por una persona muerta y resucitaba, pero oró por él mismo 3 veces y el Señor no lo sanó? ¿Cómo es que Pablo dejó 2 de sus asistentes enfermos y no pudieron ir con él? Los que él dependía de ellos para que lo ayudaran, los tuvo que dejar enfermos. Ahí dejé a fulanito y a manganito ahí enfermos. Entonces, ¿qué? ¿No tenía fe Pablo? Es lo que está diciendo Santiago también. O sea, la Biblia no nos garantiza una fórmula. Puede ser que haya personas con toda la fe virtuosa del mundo que oren por una persona y no se sane. La persona que he conocido yo con la mayor unción del don de sanidad,
a lo mejor don de fe, era Omar Cabrera. Omar oraba. Y si tú te agarrabas de la mano de él para orar y estabas enfermo, ni siquiera oraba por enfermedad, daba gracias por los alimentos y personas eran sanadas. O sea, una unción increíble. O sea, nos platicaba cuál era su método en sus campañas. Él se encerraba una semana en un hotel y le decía, Señor, muéstrame a quién vas a sanar, muéstrame a quién vas a sanar. Y no salía de ese hotel hasta que el Señor le decía, voy a sanar a una señora de diabetes. Y entonces ya cuando sabía, se paraba, salía y tenía sus campañas y empezaba así diciendo, aquí hay una persona que tiene diabetes y el Señor te va a sanar el día de hoy. Su esposa se murió de cáncer. Se le quebró el corazón a Omar Cabrera. Se murió unos meses después. Él. O sea, hermanos, a veces el Señor sana y a veces no sana. Y en su providencia solo Él sabe por qué. A nosotros nos basta esto, simplemente saber que Él quiere que oremos por los enfermos. Y si oramos con fe, el Señor lo va a levantar. Y si no lo levanta, le va a dar suficiencia. Fue como Job. El Señor lo sanó cuando el Señor quiso. Y oró Job muchas veces y no lo sanó el Señor. Entonces, ¿qué es lo que pasa, hermanos? Lo que quiere el Señor es que confiemos en Él. Que oremos a Él con fe y con confianza. Decirle, Señor, tú eres la fuente de mi bienestar. Tú tienes todo el poder. Tú, Señor, aquí está. Pero cuando no obra el Señor conforme a nuestra expectativa, fallamos. ¿Okay? Y fallamos a veces desde antes. Fallamos desde antes cuando estamos enfermos. Lo primero que pensamos es en el médico. ¿Cuántas veces te ha pasado esto? Que le platicas a alguien que te sientes mal o que estuviste resfriado y te preguntan, ¿y qué estás tomando? Hermanos cristianos, ¿y qué te tomaste? O vienes con alguien, fíjese hermano que estoy bien malo y que me siento bien mal. Ah, mire, le voy a recomendar, tómese esta medicina antes de orar por ti. Confiamos más en los remedios y en los médicos que en el Señor. Hubo un rey judío, creo que se llamaba Asa, que se enfermó y dice que el Señor lo molestó al Señor porque era medio tremendo, ¿verdad? Este rey. Pero dice que él confiaba más en los médicos que en el Señor. Y en Jeremías capítulo 17 el Señor dice, maldito el hombre que confía en el hombre y pone en la carne su fortaleza. O sea, si quieres recibir algo del Señor, no confíes más en el hombre. Confía primero y más en el Señor. Y me encantan las personas que las van a operar. Y dice, no, ¿sabe qué, doctor? Espérese, deje que venga el pastor a orar por mí. Yo no me opere antes de que ore el pastor por mí. Porque usted será muy machín y muy McLean y todos los doctores, ya ves que tienen ahí todos sus títulos y toda la onda, ¿verdad? No, hombre, yo estudié en esta universidad y soy acá. Y aquí no se ofendan los doctores que están aquí, pero ya deberían de saber que es el Señor el que tiene la última palabra. Ya ahora uno por los hermanos y ahora sí, doctor, ya, estoy en las manos de Dios, haga lo que usted quiera, ya se va a hacer la voluntad de Dios. Y esa debe ser nuestra confianza. Hermanos, debe ser nuestra actitud, honrar al Señor con nuestra fe. Y tener aquí cuidado también con esto, hermanos. Cuando digo que la oración de fe también se ha manejado en los últimos años, ¿verdad? Una costumbre de una oración de fe, como que nosotros tenemos que provocar o generar esa fe. Acuérdense ustedes que la fe es un don de Dios, es algo que viene del Señor. Y la fe que Él produce en nosotros surge de nuestra relación con Él.
no de cómo nosotros digamos las cosas o qué tanto nos convenzamos nosotros mismos de que yo tengo mucha fe. No, hermano, pues yo tengo mucha fe, yo tengo mucha fe, yo tengo mucha fe, yo sé que el Señor va a hacer esto, yo sé que el Señor va a hacer esto, yo tengo mucha fe. Y como que nosotros mismos nos estamos echando porra para generar esa fe. A mí me pasó con mi segunda hija. Yo tuve un sueño que iba a ser niño y que iba a ser parto natural. Y entonces mi esposa empezó las labores de parto. Duró 36 horas, 38 horas. Y entonces no podía tener la niña, no sabíamos si era niño o niña. Pero yo le decía, yo tengo mucha fe. Yo tengo mucha fe, yo tengo mucha fe, yo tengo mucha fe. Yo sé que el Señor me habló. Yo sé que el Señor me dijo. Yo tengo mucha fe. Y el doctor dijo, ¿sabes qué? No, o sea, si no la operamos se va a morir el niño. Y tu esposa ya no tiene fuerza. Yo sabía, decía, no, ahorita la van a llevar al quirófano y le van a poner así el bisturí. En cuanto se la vayan a operar, ¡bum!, va a salir. Yo tengo mucha fe, yo tengo mucha fe. Pues nada, que la operan. Yo estoy ahí, ¡pum!, la cortan. Y yo estoy ahí, ay caramba, ¿qué onda? Y que sale. Y era niña. La verdad me sacó totalmente de onda. Pero fue una lección que nunca se me va a olvidar. Era mi presunción. Y yo agarré cosas. Y yo generé esta idea de lo que yo quería. Yo quería que fuera parto natural. Yo no quería que tuvieran que operar a mi esposo. Yo quería que fuera un parto natural. Y yo quería que fuera niño. Y entonces yo dije, yo tengo mucha fe en lo que yo quiero. Y nunca dije, Señor, pero hágase tu voluntad perfecta para mi vida. Yo tengo mucha fe, yo tengo mucha fe. Hermanos, tengamos cuidado porque es muy popular esto de que en base a que lo que tú creas es más, hay libros, hay todo un movimiento. Uno de los libros más populares ahorita en el mundo es una señora australiana que escribió un libro que se llama El Secreto. ¿Sabes qué es el secreto? ¿Sabes cuál es el secreto? Que lo que tú pienses se va a hacer realidad. Que lo que tú digas se hace realidad. Entonces tú quieres tener dinero, di que eres muy rico y que vas a ser muy rico y que vas a recibir mucho dinero y ándalo repitiendo y repitiendo y repitiendo. Y dice ella, el secreto es que te va a llegar ese dinero porque tus palabras van a traer esa bendición. ¿Saben qué es eso? Es hechicería. Es hechicería. Es un misticismo que de alguna manera tú eres la fuente de la bendición y tú lo provocas en base a lo que tú hagas, en base a una práctica. ¿Qué es eso sino hechicería? Tú haces esto, mira, en un frasquito tú pones unos pelos y pones un aceite y pones un ajo y pones esto y lo sellas y lo pones en la ventana de esto y ahí todos los días le haces una oración a tal tipo y va a suceder, se va a enamorar de ti el viejo. Eso es la hechicería. Haz algo para obtener algo que tú quieras. Y eso no es lo que está enseñando aquí. Aquí está enseñando humillados bajo la poderosa mano de Dios. Humíllate, sométete, di, Señor, vengo ante ti con una petición, con un ruego, con una súplica. Ten misericordia de este enfermo, sánalo. Fíjate en Él y dale de tu bondad. No es porque digas las cosas, que así se va a hacer, porque yo ya lo dije y lo estoy declarando. Hermanos, cuando la Escritura nos dice que declaremos, dice que declaremos verdades. Y el poder de nuestra boca no es lo que produce las cosas, sino nuestra fe en un Dios poderoso y exaltado. Entonces tengamos cuidado porque estamos en una orillita ahí, ¿verdad? Donde si nos vamos para un lado caemos en un misticismo. Caemos en algo que no es verdadero. Caemos en una presunción de querer nosotros manipular la obra de Dios en nuestras vidas en base a nuestras acciones. Ahora, lo interesante es que dice que si el enfermo ha pecado, llame a los ancianos para que vengan a orar por él. Y si ha pecado, dice, sus pecados le van a ser perdonados. ¿De qué está hablando aquí Santiago? Santiago lo que está haciendo,
al decir, y si ha pecado, está trayendo la implicación de que hay ciertas enfermedades que están ligadas al pecado. ¿Ok? Lo cual es bíblico. No todas las enfermedades están ligadas al pecado. No todas. La gran mayoría probablemente no. Son producto de nuestra naturaleza caída, que vivimos en un mundo caído, con cuerpos caídos, con microbios y bichos y cosas de esas, y nos vamos a enfermar. Pero hay ciertas enfermedades que sí tienen su raíz en una raíz espiritual, como por ejemplo 1 Corintios 11:29, donde Pablo les dice, porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre vosotros y muchos duermen. Porque están tocando algo sagrado, están burlándose de algo, la cruz del Señor, sin discernir correctamente, dice, y muchos están sufriendo las enfermedades que vienen porque están comiendo juicio para sí mismos. Dios los está juzgando. Conozco yo un pastor que dice, Señor, cuando me aparte de tus caminos, te pido que me hagas enfermar. Que físicamente, Señor, soy tan terco y tan cabezón, que te pido, Señor, que me concedas esta cosa, que cuando yo me aparte de tus caminos me enferme. Para que voltee mis ojos a ti, Señor, y reconozca mi pecado. ¿Y por qué es que el pecado a veces produce enfermedad? No siempre, pero a veces. Porque nuestro pecado le abre las puertas al enemigo. Miren lo que dice el Señor en Lucas, cuando sanó a una mujer que tenía 18 años, enferma con un flujo de sangre. Dice, y esta que es hija de Abraham, dice, a la que Satanás ha tenido atada durante 18 largos años, ¿no debía ser libertada de esta ligadura en día de reposo? La Señora la sanó, pero él mismo estaba diciendo, la sané porque estaba atada de Satanás. También ahí en Hechos, Lucas menciona que en Hechos, vosotros sabéis cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nuestro pecado abre la puerta a la guerra espiritual y al ataque espiritual del diablo sobre nuestra vida. Nomás te doy un ejemplo muy sencillo. Dice la Escritura que la amargura seca los huesos. He sabido de personas que están tiradas en una cama sin poderse parar, paralizadas por la amargura que tienen. La amargura, hermanos, que es la falta de perdón, te enferma y te destruye. La angustia, que les dije ahorita que es pecado, van con los doctores, no, y doctor, ¿cuál es la razón de esta enfermedad? Puro estrés. Ese estrés, qué bueno. ¿Cómo que qué bueno? La ansiedad es pecado. Y si tú te enfermas por ansiedad es por consecuencia de tu pecado. Entonces, dice Santiago, si alguno está enfermo, que llame a los ancianos. Y si ha pecado, le serán perdonados los pecados. Dice, ¿y qué es la siguiente frase que dice? Confesaos vuestros pecados unos a otros. Ahí te va. ¿Quieres que los ancianos oren por ti? Llámales. Pero cuando les llames, que tú ya estés dispuesto a consagrarte al Señor, número uno, y que estés dispuesto a confesar tus pecados. Porque queremos la sanidad, pero ¿qué es la consagración? ¿Qué de entregarte ya al Señor? ¿Y qué de nuestros pecados? Porque a lo mejor tu enfermedad es consecuencia de que el diablo te está oprimiendo porque tú le abriste la puerta de tu corazón con pecado, con juicio hacia otra persona o con amargura. Hay muchas personas que sufren porque algo sucedió en su pasado. Algo sucedió en su pasado que fue tan doloroso, ¿verdad? Dicen, ¿tiene una herida en su corazón? Sí. El problema no es la herida. El problema es la reacción a la herida. Porque reaccionamos con amargura, con odio, con rencor, y eso nos enferma y nos destruye. De ahí se agarra el diablo y te está oprimiendo y te oprime, como esa mujer, 18 años.
atada por el diablo. Entonces dice, versículo 16, por tanto confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Hermanos, confesión. Miren el Salmo 32. Aquí va a estar arriba. Miren lo que dice el Salmo 32. Cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Fíjense lo que dice el versículo 3. Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Por eso, que todo santo ore a ti en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegará estas a él. Dice, cuando encubrí mi pecado, entonces, mi cuerpo, mi vitalidad se desvanecía. Pero confesé mi pecado al Señor y el Señor, entonces ninguna, aunque fueran muchas aguas, no te van a cubrir. Dice el Señor, la oración del justo es eficaz y puede lograr mucho. Hermanos, aquí no está diciendo. Mi primera reacción cuando leí esto, después de haber leído sobre la confesión, pensé la oración del justo. O sea, la oración del justo es el que ha confesado sus pecados. Ese no es el justo. El justo es el que está cubierto con la sangre de Jesús. Ese es el justo. Entonces la oración del justo quiere decir todos los creyentes. Su oración es eficaz. Su oración es poderosa. Puede lograr mucho. Pero está apoyada en la sangre de Cristo Jesús, en la justicia que Jesús da sobre su vida cuando lo declara justo y lo declara santo delante de sus ojos. ¿Qué es lo que bloquea esa efectividad? Cuando caminamos nosotros siendo justos en la injusticia y en el pecado. Ahí es donde lo que se afecta es nuestra fe. Ahí es donde le abrimos la puerta a que el enemigo venga y oprima nuestras vidas. Pone el ejemplo de Elías y dice, Elías oró para que no lloviera y no llovió por 3 años y medio. Después oró y llovió. Y dice, Elías era un hombre como nosotros. Entonces no hay tal cosa de que hay unos más espirituales que otros. Podemos orar y no solamente por los enfermos, sino por nuestra ciudad. Y ahora en Semana Santa vamos a tener oportunidad de orar y de orar 4 días seguidos. ¿Y por qué quiero que lo aprovechemos y lo tomemos, hermanos? Porque no oramos. Porque no oramos, porque no tenemos fe de que va a hacer la diferencia en nuestras vidas. Entonces ahí andamos batallando en lugar de hincarnos delante de Dios y decirle, Señor, ayúdame. Andamos batallando porque queremos, porque la oración del justo es eficaz y poderosa. El Señor la escucha, el Dios del universo escucha la oración del justo, de su santo, de su siervo, de su hijo, de su oveja, que clama a Él con sus peticiones. Tenemos que humillarnos y venir y pedirle. Al final, versículo 19 dice, hermanos míos, si alguno de entre vosotros se extravía de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error en su camino salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Esta es la conclusión y es una última exhortación. ¿Saben a qué es? Hemos estado viendo 5 capítulos de cómo se debe de ver la fe. Y Santiago está terminando muy sencillo diciéndole, hermanos, ahora, si tú ves que alguien no está caminando de esa manera, dice, ayúdalo a que vuelva a la verdad. Ayúdalo a que regrese al camino.
Ayúdalo que regrese, como decía el doctor Tripp, decía que tu hijo regrese al círculo de la bendición, ¿verdad? Hablando de que honra a tu padre y a tu padre y a tu madre, dice, para que te vaya bien. Entonces, si tu hijo no está honrando a su padre y a su madre, el regresarlo es una bondad grande, porque entonces le va a ir bien. Y así tus hermanos también. Tú puedes ser el instrumento de la restauración de un hermano. Y por medio de esa restauración, dice, multitud de pecados van a ser cubiertos de esa manera si nosotros salimos a ayudar a que el hermano regrese, porque dice, lo vas a librar de la muerte. Y a lo mejor no la vas a librar de la muerte eterna, pero sí lo vas a librar a lo mejor de la muerte en esta vida, o de la pérdida, o de la destrucción. Entonces se está diciendo Santiago, miren, todo lo que hemos hablado, por último les quiero decir esto, hermanos míos, dice, a los que se han extraviado, restáurenlos. Nomás que si tengamos cuidado, porque no está diciendo que seamos policías de los hermanos, que los andemos cuidando. Ya te chequé, ya me fijé, te andas extraviando, a ver, tú ven para acá. Miren el espíritu con lo que esto se debe hacer. Gálatas capítulo 6. Hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, dice, vosotros que sois espirituales, restauradlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Llevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Amaos los unos a los otros. Dice, lleva la carga con el hermano. El otro que se ha extraviado, el otro que se ha apartado, el otro que ha tropezado, está llevando una carga. ¿Sabes qué dice? Dice, anda con un costal de piedras a lo mejor. Llega ahí, ¡fum! Y lo agarras y lo abrazas y lo levantas. Hermano, yo voy a caminar contigo. Vengo a tu lado. No estoy sobre ti como un juez, sino como alguien que te apoya. Y hermanos, debemos de estar abiertos a que los hermanos vengan a nuestra vida, a apoyarnos, a ayudarnos. Así que si alguien viene y te dice, ¿sabes qué, hermano? No, esto no está bien. Sé humilde y escúchalo, porque está ayudándote a librarte de la muerte. De la muerte a la mejor de cosas en tu vida que se están destruyendo y que tú no lo estás viendo, pero otro hermano que te ama, siguiendo la ley de Cristo, cumpliendo la ley de Cristo de amarse los unos a los otros, no te puede dejar sin decirte que algo mal está en tu vida. Y si lo hacemos, hermanos, con esa humildad, la humildad de Mateo 7, viendo primero la viga que está en nuestro ojo, para poder ayudar al hermano que está cargando a lo mejor y que trae una astilla ahí en el suyo, mirándote a ti mismo, porque cuando no nos miramos a nosotros mismos venimos como jueces y en lugar de ayudar destruimos. Vamos a venir con un espíritu de mansedumbre y les quiero dar 5 para terminar, y tengo que decirles estos, aunque ya se nos pasó el tiempo, pero se los tengo que decir porque se los pregunté en la tarea. 5 cosas que tienes que tomar en cuenta para ayudar a un hermano que está batallando con algo, que se ha extraviado o que ha faltado en algo, que lo has visto, que está fallando, que está faltando en algo. 5 cosas. Número 1, lo que decía ahorita, te acercas como un compañero, como un hermano a su lado. No vienes a acusar, sino vienes a sostener y vienes a apoyar. Imagínate eso, yo vengo a un lado de él para ayudarlo a llevar su carga. Como Jesús llevaba su cruz y se acercó, ¿cómo se llama el que se acercó? Simón. ¿Qué vino? Agarró a Jesús y cargó la cruz junto con Jesús. Así venimos nosotros como hermanos a ayudar, a sostenerle con una actitud de que vienes mirándote a ti mismo, no vienes como un juez, no estás encima de él, estás a un lado de él. Número 2, vienes en un espíritu de inquirir, no de acusar, porque a veces vemos las cosas, pero no entendemos qué está detrás de eso.
Vemos las cosas y juzgamos sin saber. Entonces hay que preguntar primero. Oye, hermano, vi esto. Quería venir a preguntarte qué pasó o qué está pasando. ¿Ven? Porque de otra manera ya llegamos, no, es que sabes que tú estás mal. Espérate, ya preguntaste cuáles son las causas y qué es lo que está detrás de todo eso. Entonces vienes a preguntar. No debemos juzgar ni concluir nada antes de tiempo. Y yo como soy pastor, yo los veo, ya sé que están pecando, ya les puedo decir ahorita luego. Pero dice la Biblia, solamente un insensato y un tonto habla antes de preguntar, antes de escuchar. ¿Okay? Entonces, seas pastor, seas líder del grupo de casa, seas una persona que tengas mucha experiencia, aprende de mí, no llegues a conclusiones antes de preguntar a ver qué pasó. Tercero, somete tus observaciones y tu consejo. Lo que hacemos, hermanos, es que tratamos de convencer a la persona. Nosotros queremos convencer y traerle convicción. Entonces, mira, no, es que tú estás mal por esto. No, pero de veras, es que si no te arrepientes, tienes que arrepentir, tienes que hacer esto. Tú tienes que tener usted convicción en tu corazón, órale. ¿Saben qué estamos tratando de hacer? Queremos ser el Espíritu Santo. La Biblia dice que es el Espíritu el que da convicción. Nosotros somos herramientas del Espíritu. Entonces nosotros si vemos algo, ¿sabes qué, hermano? Se me hace que lo que está pasando es que estás confiando en ti en lugar del Señor. Te quiero someter eso. Llévaselo delante del Señor. Pídele al Señor que te dé claridad en esto. Esta es mi observación, ¿verdad? Te la someto. Si es del Señor, Él te va a dar convicción. Ahí la dejo. Yo no voy a estar ahí para yo traerle la convicción. Hay que tener fe que es el Espíritu Santo el que hace el trabajo, no nosotros. 4. Nunca dejes de recordarles a las personas que están a lo mejor extraviadas o que han tropezado en alguna falta. Nunca dejes de recordarles que su pecado lo pagó Cristo en la cruz. Que ellos no tienen que pagar. Que es una de las razones por las que estás hablando con ellos. Ellos no tienen por qué sufrir las consecuencias de ese pecado. Ya Cristo lo llevó. Entonces, ayúdalo a que vea a Cristo, que recuerde a que Cristo murió por él. No hay más fuerza, no hay fuerza más poderosa para el arrepentimiento que la gracia y el amor de nuestro Señor para con el pecador. Recuérdale el Evangelio a esa persona. No te vayas de ahí sin decirle, pero sabes que la buena noticia es que Jesús dio su vida precisamente para pagar ese pecado. O sea, tú le puedes pedir perdón al Señor y Él te va a perdonar porque ya lo pagó. Y por último, ora por ellos. Es la enseñanza de Santiago. Ora por ellos. Me dejas orar por ti, hermano. Señor, ayuda a mi hermano. Señor, alienta a mi hermano. Muéstrale a mi hermano, Señor, si hay algo mal. Tú corrígelo, está en tus manos, te lo someto, Señor, te lo encargo, lo encomiendo a tu palabra. Ora por el hermano. ¿Okay? Creo que si las personas nos corrigieran de esa manera, estaríamos más dispuestos a escuchar. Pero si no te han corregido de esa manera y te han corregido mal, ¿sabes? Te voy a decir una cosa, mejor es la herida del amigo. En otras palabras, lo que está diciendo ese proverbio es, aunque tu amigo te hiera, es mejor que escuches, aunque lo haga mal. Aunque no ore por ti, ni te recuerde el evangelio, ni nada. Y te dice, ¿sabes qué? La estás regando. Ay, tú siempre vienes a decirme esas cosas. Escúchalo. Porque lo más probable es que tenga la razón. Será medio bruto y te la está diciendo de esa manera, pero probablemente tiene la razón. Entonces escucha. Sé humilde tú y ve que el amigo está dispuesto a herirte con tal de salvarte de la muerte.